L'Observatori de Bioètica i Dret és de les institucions més actives en bioètica que hi ha al nostre país, amb ramificacions a l'estranger, sobretot als països de l'Amèrica Llatina. Activitats, sobretot de tipus de recerca, de docència i de divulgació. La professora Maria Casado, que és catedràtica de Filosofia del Dret de la UP, és la directora i, de fet, la creadora d'aquest institut, d'aquest observatori de bioètica i dret, que ara ostenta la càtedra de la UNESCO de bioètica. Des del 2008. Des del 2008. Gràcies per estar aquí, Maria. A vosaltres per convidar-me. Entre les activitats més conegudes de l'Observatori de Bioètica hi ha el prestigiós màster de Bioètica i Dret que feu cada 2 anys, o sigui que dura 2 anys, no? Sí, fem anualment, però és bianual l'edició. És bianual, no? Una sèrie de documents que es generen creant uns grups d'opinió i una sèrie de documents que ja fa molts anys que es van generant diferents documents a l'any sobre els aspectes més actuals i més debatuts de la bioètica i que s'acaben d'aquests documents amb unes recomanacions que heu pogut veure com tenen impacte normatiu. Sí, exactament. Que a l'hora de legislar o de modificar lleis el legislador s'apoya amb aquestes recomanacions d'aquests documents. Però estem avui aquí per presentar aquesta col·lecció que ja han sortit 10 números, em sembla que són, l'últim és el 10. Aquesta col·lecció que també dirigeix la professora Maria Casado, que es diu Col·lecció de Bioètica, que edita edicions de la universitat i que recentment ha assolit el segell de qualitat acadèmica que atorga l'ANECA. Els 2 últims números són els que han sortit més recentment, aquest em sembla que és el número 9, la relació médico-paciente, escrit per el doctor Joaquín Martínez Montauti, i sobretot avui ens detindrem a conversar amb la professora Casado sobre aquest Manual de Bioètica Laica, el primer volum. I d'aquí sorgeix primer la primera pregunta. Bioètica i dret. Un té la tendència de situar la bioètica en un espai d'anàlisi i de reflexió, mentre que identificar el dret amb la normativa, amb la norma, amb la llei. Aquestes 2 disciplines, com es genera la simbiosi entre aquestes 2 disciplines? Són sempre convergents o hi ha alguns aspectes, algun moment, algun problema que pot ser que siguin divergents? Bueno, jo crec que en una societat plural com la nostra, quan hi ha conflictes difícils de resoldre, tarde o temprano acabamos pidiéndole al derecho que tome una decisión. És per això que el dret va de la mà de la bioètica necesariamente y de la política también, ¿no? Y de la ética, ¿no? Bueno, además yo soy de filosofía del derecho y nosotros somos, por área de conocimiento, siempre una especie rara, ¿no? Para los juristas somos gente de filosofía y para los de filosofía somos unos aplicaduchos, ¿no? Pero claro, yo creo que eso me ha permitido intentar hacer esa relación hace ya pues más de 25 años, cuando comencé a trabajar estos temas, precisamente por eso que digo, porque al ser la sociedad plural es necesario que el debate se consolide como una solución normativa. Esa solución normativa obviamente ha de ser revisable, ¿no? No ha de ser escrita de manera perenne, sino que tiene que estar sujeta a debate
tanto antes como después. A mí me parece que la bioética llama al derecho, sobre todo, por ejemplo, en la tarea de los parlamentarios. Tienen que tener la reflexión previa de la bioética, pero la reflexión meramente, si se queda en mera reflexión, enriquece al individuo, pero el debate social en cuestiones que requieren una decisión colectiva, como son las que afectan a la bioética, tiene que acabar plasmándose en eso, en una decisión para que sepamos hacia dónde deben ir las políticas públicas, cuáles han de ser los resultados de las decisiones judiciales, etcétera. De hecho, los problemas fundamentales de bioética no son meramente éticos, que yo reflexiono según mi conciencia individual o incluso las normas deontológicas de mi profesión, como es el caso de los médicos o de los abogados, sino que realmente necesitan plasmarse en una decisión que vincule a todos los ciudadanos. Una regulación. Claro, claro. Normativa. Por ejemplo, si hablamos del aborto, un tema duro y fuerte donde lo haya. Hablamos de la eutanasia. Hablamos ahora en estos días de las cuestiones de edición genómica, del uso del CRISPR. ¿Qué va a pasar? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Dejamos que sean los científicos meramente que se autorregulen? ¿O me parece bien, me parece mal, yo lo hago para mí? Pero es que no es para mí, es las generaciones futuras las que están afectadas. Los temas derivados del uso de los datos, en medicina, por ejemplo, todas las cuestiones de apps de salud, ¿no? Todo esto acaba teniendo necesidad de regularse. De todas maneras, la regulación no es la panacea. Eso trata el problema, no necesariamente lo resuelve. Yo creo que hace falta, siempre lo he dicho bastantes veces, un entramado normativo que comienza con, obviamente, las normas éticas y después ha de ir abriéndose. Tenemos normas deontológicas, no todo va al Código Penal, pero sí hay una serie de principios que tenemos. En bioética tenemos principios, los famosos principios de la bioética clínica, pero también los principios establecidos por la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, que apela precisamente a la existencia de que los derechos humanos son el mínimo ético y jurídico que hoy día nos vincula, al menos en las sociedades de nuestro contexto, ¿no? Otra cosa es que los cumplamos, que los respetemos, pero el acuerdo teórico sí que existe. Por eso creo que es bueno el mirarlo conjuntamente, no para sustituir y tampoco para convertir a la bioética en medicina defensiva, no es eso, ni queremos purificarlo todo, ni mucho menos, ¿no? Bioética laica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos bioéticas, una confesional, otra laica. ¿Qué es lo que otorga laicidad a una línea de pensamiento bioético? Bueno, cuando nosotros comenzamos a trabajar juntos en el Observatorio de Bioética y Derecho, yo, el año 95 hablo, ya llovido, enarbolaba la bandera del pluralismo y del laicismo porque me parecía que era necesario, en un contexto como el nuestro, que la respuesta a estas cuestiones que afectan tan gravemente a todos no viniera de la mano de ninguna iglesia. Y cuando digo de ninguna iglesia, claro, en nuestro contexto, fundamentalmente, si somos claros, sería la católica, que ha de tener su lugar, como todo el mundo, pero que no ha de marcar las decisiones jurídico-políticas y universales que tomamos en un contexto social. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, las religiones son una cuestión que afecta a las creencias y lo único que nosotros tenemos en común es la razón. Es decir, yo no comparto credo con un montón de personas. Luego no me puede vincular su credo a la hora de tomar este tipo de decisiones. Los credos religiosos yo creo que están muy bien en el ámbito de lo privado, de cada uno, pero lo que no puedes es imponerlo al resto de las personas, ¿no? Es por eso que creo que la bioética por esencia debería ser laica, que se llevará a cabo una fundamentación en valores universales, como dije antes, derechos humanos, principios reconocidos, acuerdos, debates en diálogo bien informado y en ese sentido creo que la universalidad y también hay un elemento que mencionamos en el libro que creo que es a veces complicado de explicar, que es la neutralidad. Es decir, uno ha de intentar tomar acuerdos que permitan a las personas que no comparten credo, pero sí espacio, convivir.
Entonces las decisiones que se tomen, sean éticas, sean políticas, sean normativas, han de ser lo menos intrusivas posibles. Si la bioética confesional de alguna confesión, la que fuere, quiere imponer unas normas, pues evidentemente yo creo que no debe tener el aparato coactivo del Estado a su disposición. Pero bueno, hay mucho para discutir. Este problema, bioética laica versus bioética confesional, se vive igual en distintas culturas, en la nuestra o en, por ejemplo, la cultura anglosajona, o hay más enfrentamiento aquí que allí. A ver, yo creo que en un principio aquí la Iglesia católica tiene un papel muy grande, más o menos soterrado, pero lo tiene. En unas zonas de nuestro estado más epidérmico y en otras menos visible, pero en todas partes está. Se decía que en los países anglosajones eso no era tanto así, por el asunto de la libertad de conciencia, ¿no? Tan típicamente protestante. Pero ahora estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, un florecer del neoconservadurismo fundamentalista religioso y de ciertos grupos evangélicos que son tremendamente duros. Estamos viendo, por ejemplo, campañas, lamento volver a hablar del aborto, pero campañas contra el aborto que han ocasionado muerte de médicos que practicaban abortos legales, ¿no? El fundamentalismo, sea del cuño que sea, que se basa en creencias, es, yo creo, siempre algo muy negativo. Y lamentablemente en el mundo globalizado en el que estamos, tendemos a que se esté radicalizando las posiciones más ultraconservadoras, que en muchos casos ahora ya no son las católicas. O sea que yo creo que hay que adaptarse a darse cuenta que las cosas evolucionan. El cambio en bioética es muy grande, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando comenzamos y nos conocimos, reivindicábamos la autonomía del paciente. Sí. Respetemos la autonomía de los pacientes. Y ahora nos hemos dado cuenta de que eso no es suficiente, porque eso genera en muchos casos un grado de injusticia muy grande. O sea, con la crisis económica, con la crisis de los derechos, nos hemos dado cuenta de lo importante que es el principio de justicia, la equidad en todo esto, ¿no? No basta la autonomía. En nombre de la autonomía podemos pedir cosas rarísimas que nos hagan. Los principios, diríamos, dogmáticos o las creencias de las distintas religiones pueden imponer unos límites a la evolución de la bioética. Situados ya en la pluralidad, diríamos, de la bioética laica, ¿cuáles son estos? ¿Hay nuevos límites? Y en todo caso, ¿estos límites son fijos, inamovibles, como era el dogma, o la bioética también puede evolucionar en función de la evolución de las culturas, de la evolución de la moral pública o incluso de la tecnología? Sí, yo creo que la bioética puede proponer límites indudablemente más allá de los dogmas. De hecho, cuando antes hemos hablado de derechos humanos y de la Declaración UNESCO o del Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina, pues ahí están unos límites. Esos límites es el respeto a los derechos de los demás, a los derechos humanos, al no hacer daño al otro. En fin, son unos principios que tenemos consolidados. La dificultad es cómo pasamos de esos principios abstractos en los que es fácil acordar a unas reglas concretas, sobre todo porque el mundo se globalizó. Y antes poníamos el ejemplo de la edición genómica. Claro, ¿cómo hacemos para regular algo que están diciendo que ya hacen los chinos y ayer, en el artículo del Nature, los rusos? Sí, los rusos ha habido hay estudios que acreditan que eso es una grave imprudencia. Hay asociaciones de investigadores importantísimas que están clamando para que esto no se permita. No lo están clamando las iglesias ni los estados, sino los propios investigadores. Claro, al ser el mundo global y la posibilidad de eludir la normativa es enorme. Por eso digo que los retos que hoy día tenemos son unos retos tremendos. ¿Cómo establecemos los límites? Bueno, pues a lo mejor podemos establecernos, pero ¿y luego cómo los hacemos cumplir? Porque la economía se ha globalizado
Y las reglas, ¿no? Las normas jurídicas, por definición, son en el propio Estado. Y luego hay un elemento muy interesante en la evolución de la bioética. Yo creo que tiene que ver con cómo la investigación ha ido tomando cada vez más relación con la empresa. Es decir, lo que hablamos del conglomerado industria-mercado y el tema del dinero, en algo que decíamos siempre, los tráficos del cuerpo humano no serán objeto de lucro, sí, pero luego vemos que sí, ¿no? De hecho, el investigador antes podría decirse que era puro, ¿no? Investigaba en su laboratorio para el bien de la humanidad. Hoy día son empresarios que tienen empresas que cotizan en bolsa y ellos mismos son... Sí. Claro, esto ha cambiado bastante las reglas del juego. Y también yo creo que la bioética ha evolucionado no solo en ese paso de la autonomía a la necesidad de acceso, de justicia, de equilibrio, sino también los propios temas. Algunos temas que nos preocupaban mucho yo creo que están bastante zanjados. Otra cosa es que el acuerdo establecido no le guste a algunos y esos algunos tengan mucha voz, pero por ejemplo con respecto a la eutanasia. Hay un acuerdo, el Comité de Bioética de Cataluña, el Borja de Bioética, nuestro grupo, las propuestas que hacen los distintos grupos, pero después nada se hace. Es decir, una cosa es que tengamos el acuerdo y otra cosa es que tengamos la capacidad de llevarlos a cabo. Entonces, en eso yo creo que la discusión no da mucho más de sí. A mí cuando me llaman para que hable de la eutanasia, fue el primer libro que hice el año 89, digo, yo ya lo he dicho todo, no tengo nada más que contar sobre esto, pero hay un montón de temas nuevos, por ejemplo, todo lo que se refiere a lo que le llamamos las tecnologías convergentes, y eso afecta a los médicos, afecta a los ciudadanos todos, a los biólogos, es decir, cómo podemos ver toda la fuerza que tienen hoy día las potencialidades de la edición genómica, la informática, el big data, la nanotecnología, la capacidad de control sobre las personas que no pensábamos que podía ¿Cuáles son los problemas que pueden preocupar más a un experto en bioética hoy en día? A mí me preocupan mucho estos que se derivan de la tecnología emergente, llamémosle así como cajón desastre, porque además no son sueltas, sino que se repotencian las unas a las otras, ¿no? Y fíjate que se ha estado luchando durante toda la historia de la humanidad por la posesión de la propiedad, por ser dueño de la tierra, y hoy día por lo que luchan es por los datos. Son la nueva riqueza, y de ahí estamos viendo pues enormes posibilidades de abuso, que además el derecho que yo he reivindicado que tenía que acompañar a la bioética no lo ha acompañado. Hemos tardado 25 años en cambiar la ley de protección de datos y la directiva. Claro, cuando ya la hemos cambiado ya están corriendo por todas partes y los técnicos han superado suficientemente todo eso, ¿no? Yo creo que este campo es un campo muy importante, y que antes no le dábamos la relevancia que tiene, porque damos los datos con mucha alegría, no nos fijamos en qué. Hi ha una frase, una afirmació del llibre que quan un la llegeix i es para realment queda sorprès, però quan continua llegint ja l'entén. La bioètica és política? Bé, jo crec que sí, jo crec que tot és política. Jo voldria que fos política en el bon sentido de la palabra, es decir, que no fuera en el sentido del politiqueo así del barugado. Pero fíjate que sí, y se tiene miedo de reconocerlo. Se prefiere hablar de comités de ética, pareciendo que la ética fuera algo puro, intangible, universal, siempre aceptado por todos, y si se habla de política ya parece que haya unos intereses más torticeros detrás. Pero es que la verdad es que la actividad bioética tiene un sentido político. Yo desde luego creo que lo tiene, y el trabajo que he desempeñado en este campo ha tenido un sentido político, en ese buen sentido que digo, y por ejemplo para mí pues colocar en mejor condición al ciudadano para tomar decisiones sobre sus cosas, poner información, recalcar que no hay criterios de autoridad en cuestiones de tomas de decisiones que te afectan. Por supuesto, sí hay criterios de autoridad en el conocimiento científico, ¿no? Pero eso no es un criterio de autoridad, es un criterio de conocimiento, ¿no?
Yo creo que es importante reconocer el sentido político que tiene este tipo de actividades. Al fin y al cabo, lo que decías antes, los informes van al Parlamento y se toman decisiones en base a eso. Claro, el primer documento que hicimos nosotros, que era cuando estábamos trabajando con un proyecto de investigación en reproducción asistida, con Egozque, con un montón de personas muy interesantes y grandes científicos, lo que proponíamos respecto a la investigación con células madre, a la investigación con embriones sobrantes de procesos de reproducción asistida, los problemas de la donación de ovocitos, de la compensación, todo el anonimato, todo esto fue siendo solicitado por los grupos parlamentarios, porque había que hacer una reforma de la ley del 88. Decían, es que solo nos vienen informes interesados, o bien por razones económicas de grupos de presión, o bien por informes de la Iglesia. Queríamos algo de la universidad. Y bueno, es por eso que empezamos a hacer esos documentos más divulgativos con recomendaciones claras, ¿no? Por ejemplo, pues la donante debe recibir esta información, es necesario que se establezca un seguro. A veces son cosas muy sencillas, pero son importantes, hacen a la calidad de vida de la gente. Sí, tenemos que dejar atrás el concepto peyorativo de la palabra política, ¿no? Ojalá que podamos, porque con las cosas que suceden cada día es muy difícil. Pero si nos miramos en eso, ya tenemos tan devaluada la justicia, el poder judicial, la política. No, recuperemos el sentido primigenio de las palabras e intentemos mantener la parte buena, porque si no, tots son horris, ¿no? Perfecte. ¿Para cuándo el segundo volumen? Estamos en ello, porque en este primer volumen están los temas clásicos, como dice el subtítulo, ¿no? Son aquellos en que los acuerdos están más consolidados y lo que nosotros mostramos es nuestra postura. Yo creo que para octubre del año que viene. Ahora hablaremos de biotecnología, de genética, de estos temas, digamos, más emergentes y que realmente yo creo que requieren información, porque apelamos siempre al debate social, pero si el debate social no tiene información, mal será un debate en el buen sentido de la palabra, volviendo a tratar de recuperar el significado, ¿no? Que no sea dos que se pelean y hablan fuerte, ¿no? Que es lo que pasa a veces en la tele. Sí. Moltes gràcies. A vosaltres. Moltes gràcies per l'enorme activitat que porteu a l'Observatori i per haver pogut esgarrapar una mica del teu temps per dedicar-nos aquest matí a nosaltres. Moltes gràcies, Maria. Moltes gràcies.